Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar, la verdad es que es un tipo de dados bastante improvisado, porque hay muchísimos libros de rol de los cuales no hemos hablado a lo largo del tiempo. Y hoy lo que voy a hacer es hablar de un clásico en estas épocas sagradas de empieza la Semana Santa y ese tipo de cosas. Vamos a hablar acerca de un libro que a ver, no es muy relevante, sobre todo si no estás metido dentro de lo que sería el panorama de D&D, pero esto en su día fue una cosa que fue bastante gorda, por lo menos fue reseñable por la parte de Tracy Hickman, que dijo que era uno de los peores libros que se habían editado en la historia de D&D. Y en este caso vamos a hablar del libro de la oscuridad Vil, el Book of Vile Darkness, que como podéis ver es el libro de Wizards of the Coast, el único libro de Wizards of the Coast que a mí me conste, que viene la etiquetita de solamente este libro es para gente madura, para audiencia madura. ¿Y eso por qué? Porque ese libro de la oscuridad Vil está está escrito por Monte Cook, que hoy día no toca prácticamente nada de D&D, pero en su día fue uno de los creadores de la línea de D&D. Esto es un libro para D&D 3.0. Esto es el PDF, aunque lo tengo en castellano por ahí. Lo cual es que así podemos echarle un vistazo por dentro. Vamos a hacer una cosita, que es que vamos a hacer un... Principalmente, ¿qué trataba esto? Bueno, el libro de la oscuridad Bill es un artefacto que hay dentro del universo de Dungeons and Dragons, que es un tomo de maldad absoluta. Y es un poco lo que refleja esto. Luego había el libro de las obras elevadas, que sería más o menos el equivalente. Pero este además hace gracia porque trata de ese tipo de cosas que Wizards of the Coast hoy día no trata nunca. No trata nunca porque principalmente se los comen. De hecho, Tracy Hickman normalmente dijo que este libro era la cosa más repugnante que había hecho Wizards of the Coast en su día. Hoy día quizás tiene alguna cosa que a lo mejor crearía algo de polémica, pero yo creo que la verdad es que exageran mucho, 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 bastante. Pues vamos a ver un poquito lo que contiene. Esto, como evidentemente, la gente que no estéis duchos en cómo era en los interiores de D&D, este era el estilo clásico de tercera edición. El logo de tercera edición, toda esa especie de fondos, los fondos nunca eran blancos, eran una especie de estilo que intentaba emular el pergamino. Pero en este caso, lo que sean los bordes eran ligeramente distintos porque intentaba emular una especie de estilo mixto con Planescape. Hecho de tener unos bordes que emulan lo que sería una especie de hoja. Y aquí podéis ver que está además Bruce R. Cordial. Por aquí seguramente tenemos gente conocida. Bill Slavicsek, que era el vicepresidente de juegos de rol. Un señor bastante metido en el tema de Star Wars. Y por aquí a lo mejor hay algún otro nombre. Ed Stark no tiene nada que ver con Juego de Tronos. Principalmente. Había que tenerlo más o menos en cuenta. Y Wayne Reynolds, que participa como ilustrador. Y poca cosa más. Aquí no tenemos algunos grandes nombres que luego hemos tenido. Robert Campbell, por ejemplo. Pero bueno, estos son gente de diseño. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí sobre todo tenemos reglas opcionales, tenemos monstruos, tenemos dotes, porque ya sabéis que esto es Dungeons and Dragons 3.0, es el universo de las dotes. Y todo centrado en lo que sería la maldad. La maldad en cuanto a sesión. Sí, sí, un manual de tercera edición, sí. Esto era el libro del mal. Había un libro del mal de AEG, que esto estaba enfocado también a lo mismo. Lo que pasa es que estaba un poco más enfocado a lo que serían los personajes. Esto no llega tanto. No llega tanto. Casi todo lo que tenemos es en plan rollo antagonistas, pero vamos a tener aquí algunas cosas que pueden aparecer dentro de la partida. Aquí no intentan definir todo lo que sería el mal y nos hablan acerca de las cosas que se hace, lo que sería centrado en los pecados. Cosas como, por ejemplo, el robo, las mentiras, el asesinato, adorar a dioses malignos y ese tipo de cosas. Lanzar conjuros malignos, creación de no muertos, invocación de demonios, ese tipo de cosas.
acerca de la desesperación y tal. Esto es muy oscuro. Dentro de lo que cabe, para lo que sería el tono que tendríamos actualmente de ID, esto sería extremadamente oscuro. Aquí hablamos de los fetiches. Los fetiches y las adicciones. Aquí meten dentro de cosas necrofilia, automutilaciones, masoquismo, los dioses viles. Aquí todo es vil. Aquí todo es vil, por cierto. Aquí todo es vil. Añaden muchas cosas y le ponen la etiquetita de vil y eso ya lo hace maligno. Es algo que, bueno, es. Aquí hay algunas cosas como las psicopatías, que bueno, aquí empiezas con meter enfermedades mentales como si fuera maldad. Pero bueno, aquí vamos ya a niveles neblinosos. Pero bueno, si no te metes en niveles neblinosos no puedes hablar del mal. Así que tampoco es demasiado. Tenemos aquí, hay cosas que me faltan. Aquí esto se nota que esto es un manual un poco edgy. Un poco, bueno, bastante edgy. Y está pensado para, sobre todo, Dungeon Masters, porque escasez de ilustraciones, esta es una cosa que vamos a encontrar mucho, escasez de ilustraciones, y reglas para poder jugar. O sea, realmente está esto hecho para que el máster lo metiera para los bichos y poco más, y por los PNJs. Porque ya sabéis que los PNJs en tercera edición se hacían como los jugadores. Entonces, es un paradigma que se abandonó, afortunadamente, pero que todavía se mantiene. Teníamos dos razas viles, que serían los Bashar y los Yerren. Los Yerren son como los Barran serían como una especie de humanos malvados. Los Yerren serían como una especie de medianos, más o menos, malvados. Pero no tienen ilustración ninguno de los dos. Pero sí que vienen con todas las reglas como para poder hacer un PJ. No sé lo que hay, pero bueno. ¿Qué más? Creando villanos. Aquí nos hablan acerca de ir haciéndole tornillos a los villanos. La verdad es que no son grandes consejos a nivel de máster, pero nos vienen con algunos ejemplos de villano. Aquí se nota, por cierto, que esto es un suplemento de tercera de 3.0, porque tenemos el emperador terrible, que sería una especie de emperador del mundo, un mago diabolista, sí, es una clase de prestigio que viene aquí, de nivel 10-10, o sea, nivel 20 en total. Y como podéis ver, todo lo que serían las estadísticas que empiezan por aquí son un bloque de texto. Un bloque de texto, además, que llega hasta aquí. Son 2 páginas y media. Esto es una de esas típicas cosas que se evita, que ahora en quinta edición te arrancas los ojos si ves esto, pero esto era lo que molaba en tercera edición, que es definiciones al puñetero detalle de todo. O sea, todos los conjuros preparados, las habilidades especiales, todas las habilidades, todas las habilidades, incluyendo las dotes. Tenía cosas como, por ejemplo, que tenía... Mira, este es uno de los ejemplos que más pongo normalmente. Que es que, por ejemplo, como conjuro creo que de sexto nivel, tenía, por ejemplo, desintegrar, evade, bola de fuego maximizada. Por aquí había una cosa que estaba súper rota, si no recuerdo mal, que era que creo que tenía acelerar acelerado, que era como, what the fuck, ¿de qué me estás hablando? Y te decía que, bueno, que empezaba el primer asalto con el acelerar acelerado, porque evidentemente, como si no, con tercera edición, si no tenías acelerar, te estabas haciendo mal el personaje, porque acelerar en tercera edición estaba en 3.0, estaba mal hecho, porque era un conjuro de tercer nivel que te permitía tener 2 acciones por turno, con lo cual, si lo lanzabas, a partir de ahí era como, te tocaba 2 veces seguidas, y te permitía lanzar 2 conjuros a la vez. Entonces, si un conjuro de acelerar lo lanzas acelerado, ni siquiera te permite lanzas 3 conjuros a la vez. O sea, era como una brutalidad. Vale. Además, aquí nos ponen también lo que serían la gente lo que serían los secuaces. Tenemos por aquí una cosa que luego aparecerá más adelante, que son las posesiones demoníacas, poniéndonos un dragón que está poseído por un demonio. Y dices, esto no aparece en quinta edición. Correcto. Porque las posesiones demoníacas, ha salido alguna cosa, si no recuerdo mal, creo que en el de Baldur's Gate hay un escudo que está poseído por un Pit 100, spoiler. Pero posesiones demoníacas en el cuerpo de alguien, algo que es un tropo, que debería ser un tropo, realmente
Dungeons and Dragons normalmente lo suele evitar un poco. Excepto en algunos suplementos de Ravenloft de segunda, que también eso parecía, pero aquí no había. Lugares malignos, principalmente lugares que sean como los, por ejemplo, el lado oscuro, que son lugares que ya directamente es que son malignos de per se, porque tienen mucha tortura, mucho dolor y mucha humillación por encima. Y luego tendremos las reglas variantes. Como podéis ver, aquí salen pezones. Porque esto es para audiencia madura, así que salen pezones en las ilustraciones. Es algo que tiene este libro. Y tenemos las reglas de posesión, que es que los demonios podéis elegir que tengan es una especie de formateria en la cual directamente se meten dentro del cuerpo de la gente y le obligan a hacer cosas. Lo cual es extremadamente malvado porque dependiendo del cuerpo donde estás, dices, hostia, es que necesitamos un exorcismo. O sea, aquí te vienen reglas de la posesión, cómo expulsarlo y objetos poseídos. Y objetos poseídos, evidentemente. Acerca de cómo un objeto poseído puede hacerse pasar como una especie de objeto inteligente, corromper a la persona que lo controla, ese tipo de cosas. Y reglas de sacrificios humanos. Aquí llegamos a las reglas de sacrificios humanos. Y dices, bueno, tienes aquí cómo hacer sacrificios a criaturas controladoras y lo que puedes llegar a conseguir con tablas acerca de, bueno, pues si sacrificamos, por ejemplo, si torturamos, si el sacrificio tiene alineamiento bueno, los dados de golpe que tiene, si lo haces en un lugar impío, y luego, bueno, tienes toda una serie de recompensas que pueden estar más o menos bien. Como por ejemplo que te concedan deseos o objetos mágicos y ese tipo de cosas. Evidentemente, esto es una de esas típicas cosas que eso no se les puede dar en las manos de los PJs. Os imaginaos darle a los PJs esto. O sea, decirle, pues bueno, si te dedicas a hacer el mal, pues vas a tener todo esto. Entonces conviertes una partida de D&D en una partida de Stormbringer. Es como... Uf, o sea, esto es para los perejotas. Esto es para los perejotas, fundamentalmente. Maldiciones. Hacer maldiciones más chungas que las del manual del jugador, que sean todavía más horrorosas. Esta es bastante... Es una regla... Esto sí que son reglas que son más o menos utilizables dentro de una partida. Maldiciones familiares y tal. Esto también te lo podías llegar a encontrar en el libro manual del Ravenloft de White Wolf. Sí, White Wolf hizo manual de Ravenloft. Pero bueno, está bien tener esto en partida, porque además lo de meter maldiciones es algo bastante habitual en una partida de rol. Enfermedades, más enfermedades, que sean enfermedades un poquito más terribles de las que normalmente te aparecían en el manual básico. Os recuerdo que las enfermedades en tercera edición funcionaban de una manera distinta porque iban a dañar características. Existían unas reglas de daño de características que tardabas más en quitártelas. Normalmente los venenos hacían exactamente lo mismo. Que hablando de... Y hay algunas enfermedades como por ejemplo una especie de toque del caos. Cosa que está guay. Aquí hablamos acerca de reglas de sociedades secretas, cosas como por ejemplo el canto oscuro o la lengua negra, que queda bastante bien, sobre todo cuando te dedicas a hacer una cosa un poco más tolkieniana. Que se utilizan las almas como elemento de poder. Y maldiciones en lugares. Maldiciones en lugares, como hacer que un lugar sea especialmente maligno. Y aquí llegamos a cosas ya un poco más de las reglas de equipo. Aquí llegamos con cosas que dices, no sé si hacía falta tanto. Cosas como, por ejemplo, herramientas de tortura. Herramientas de tortura, reglas de tortura, reglas para torturar a la gente. Que dices, bueno, vale, pero es que esto es para penejotas. No sé hasta qué punto yo necesito esto. Elementos de ejecución. Es un poco gracioso porque las ejecuciones haces una tirada de, si no recuerdo mal, creo que profesión verdugo, y si no pasas la tirada de dificultad, pues entonces el tío sobrevive. O sea, es así de simple. Y dices, ya para esto tampoco no. Tiene cosas como crucifixión, reglas de crucifixión.
Ahí, bueno, las reglas de crucifixión. En realidad te dicen cómo funciona una crucifixión y a nivel mecánico. Aquí de, bueno. Elementos cuasi químicos, drogas. Drogas. Aquí tenemos las drogas. Tenemos reglas de drogas y adicción. Con las distintas drogas. Venenos, más venenos. De hecho, aunque creo que no es que sean más venenos, porque creo que está el de Weaver. No, está más gradado, pero no es una lista, no es la misma lista. Hay algunas un poco. Son venenos nuevos. Componentes materiales que te añaden cosas como por ejemplo corazones humanos. Si los corazones humanos, por ejemplo, si un componente te da un 25% de que el nivel de lanzador te suba en 2, porque ya sabes que esta es tercera edición y utiliza los niveles de lanzador para factorizar los efectos. No son efectos fijos, como en quinta edición, que van con el nivel del conjuro que utilizas. Aquí va por el nivel de lanzador. Que era una regla que estaba guay hasta que luego te encontrabas con una cosa que veremos más adelante, que es una cosa muy típica de tercera edición. Aquí vemos, mira, curiosamente la Marilyn no tiene pezones. Tenemos aquí las dotes y no os flipéis porque las dotes que hay aquí son principalmente para gente maligna. Vale. Aquí está diciendo GameFakes que la gente te sacaba cosas de la oscuridad vil, pero como jugador no te dejaba coger cosas de las obras elevadas. Sí, esto era bastante clásico. Yo el de las obras elevadas, como a mí me daba igual, pues no me lo pillé, porque ¿para qué? Pero este lo llegué a utilizar creo que 2 veces. Esto principalmente tiene dotes que son principalmente para PNJs y para monstruos, porque recordemos que los monstruos utilizaban dotes. Entonces, esto eran cosas bastante guays para metérselas a los monstruos. A los monstruos y sobre todo a los demonios. Principalmente lo que hacían era que te añadían algunas cosas extra. Principalmente una cosa que era el daño vil, que era como una especie de mega daño que no podías curarte salvo que creo que con alguna cosa especial. Esto lo podemos mirar luego. Que esto era, vamos, lo que era el daño vil era, vamos, a ver, ¿dónde estaba esto? Trial to Demon, experto en sacrificios. Aquí algunos nombres son Malign Focus Spell Scroll. Vale, a ver, ¿dónde está? Discípulo de la oscuridad. Está intentando mirar a ver dónde está lo del daño vil, pero bueno, lo del daño vil, si no recuerdo mal, creo que necesitabas un tipo de curación especial. Bueno, tenemos aquí las clases de prestigio. Ahí está, hemos vuelto. Las clases de prestigio. Pues bueno, las clases de prestigio, ya sabéis que tercera edición tenía algo llamado clases de prestigio, que eran como una especie de clases avanzadas que no podías acceder al principio, pero tenían unos requisitos que luego podías entrar. No solamente crearon las clases de prestigio, a lo largo de los años, no solamente hicieron las clases de prestigio para los PJs, sino también para los PNJs. Los PNJs también accedían, sino también para los monstruos, porque los monstruos funcionaban como PNJs completos. ¿Vale? Y no solo eso, sino que, bueno, evidentemente con las clases de prestigio, estas clases de prestigio son evidentemente de PNJs y algunas son de monstruos directamente. Cosas como, por ejemplo, el mago del cáncer. O sea, es aquello de ya directamente empezamos aquí arriba. Empezamos con el mago del cáncer. Y dices, vale, que tiene una especie de compañero que es como una especie de tumor, que es tumorcín, ¿sabes? Aquello de, es como, wow. Demonologista, que es directamente es que a mí me encanta el tema de invocar demonios y soy experto en los demonios. El diabolista, que es el de diablos, porque ya sabéis, dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La clase de demonologista parece una mierda, principalmente porque tiene, a pesar de que tiene familiares y tal, el nivel de lanzamiento es bastante patetiquillo. Pero el diabolista, como podéis ver, pone +1 a la clase existente. De hecho, pone +1 a la clase existente. Eso es un defecto que tenían las clases de prestigio de tercera edición, que es que las clases de prestigio de tercera edición, cuando
cuando estabas con ellas, si eras un lanzador de conjuros, había algunas veces que si te pillas un lacro de prestigio no avanzabas como lanzador de conjuros. Y era como como no avanzar en nada. Pues Diabolista parece estaba guay para lanzadores de conjuros. Y empezaremos, y aquí podéis ver, por ejemplo, otra, que es el discípulo de Asmodeo, que no tiene avances en todos los niveles. Entonces, claro, si ya te pones a utilizar un lanzador de conjuros, ya te quedas atrás. Sí, sí. Y luego tenemos, y como podéis ver, hay un montón de discípulos de señores demoníacos. Y creo que esto ya anticipa lo que lleva luego esto más tarde. El discípulo de Ispater, el discípulo de Mammon, estos son los señores de los 9. Discípulo de Mefistófeles, bebidas, que esto es para no muertos. Es una clase exclusiva para no muertos. Sí, clases de personaje para no muertos. Es el oxímoron que es, ya más o menos os lo podéis imaginar. El cazador de mortales. Cazador de mortales, esto. Cazador de mortales. Comedor de almas. Ya directamente, que te dedicas a drenar vida, a absorber la fuerza y cosas de estas. Esclavo de Demogorgon, aquí ya empezamos con cosas de demonios. El esclavo de Gratz. El esclavo de Orcus. El Urpriest, que sería algo así como una especie de anticlérigo, para daros una idea. El señor de las plagas, que esto es como una especie de antidruida. Guerrero de la oscuridad, que sería una especie de serpiente rollo paladinesco. Conjuros malignos. Vale, aquí tenemos una lista de conjuros malignos. No solamente tenemos las listas, que recordamos que, por cierto, en el caso de y dominios malignos, porque ya sabéis que los clérigos en tercera edición, y si no lo sabéis, ahora lo sabéis, los clérigos en tercera edición normalmente tenían 2 dominios. Los dioses normalmente solían tener toda una serie de dominios que eran elegibles y normalmente te daban un poder especial y una lista de conjuros. En cuanto a flexibilidad, estaba bastante bien, es bastante mejor que lo que tenemos ahora. Y había chorrocientos dominios. Y aquí tenemos esta cosa que parece un horror hoy día, que es el ir a triple columna. Era la presentación de conjuros anterior que tenía Wizards en la tercera edición. Que como podéis ver, las explicaciones de los conjuros eran muy, 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 muy apretaditas, pero más o menos lo que tenían todo. Y una de las cosas que tenían es que además de los conjuros viles que hacían daño vil, teníamos una cosa que era un reaprovechamiento de Montecook a nivel estratosférico del Tulu de 20. Sí, ha salido el Tulu de 20 en esta conversación. Que es que teníamos conjuros como, por ejemplo, el absorber fuerza, que eran conjuros corruptores. Aquí te metía Montecook una idea que los conjuros corruptores solamente está en este libro. Solamente está en este libro, por eso este libro es un poco especial. Que es que utilizaba la misma regla que metió en Tulu de 20, que es que, como en la demás de Tulu había algunos conjuros que normalmente te cuestan cordura, pues a Montecook le parecía eso poco y metió el tema de conjuros que además trenan características lanzando. Por ejemplo, el absorber fuerza, cuando lo lanzas, te hace 2 dados de 6 puntos de daño de sabiduría. Que es que dices, entonces conviertes un conjuro que puede ser chulo en un conjuro que no vas a lanzar nunca. Porque 2 dados de 6 puntos de sabiduría abajo es prácticamente matarte a ti mismo. Y así hay unos cuantos, ¿sabes? O sea, sobre todo los que son más poderosos o que están más rotos, normalmente tienen algunas cosas como, evidentemente, casi todo. Joder, este nombre la verdad es que me mola bastante. Cruel Disappointment, que sería desilusión cruel. Danza de ruina. Y hay algunas cosas por aquí. A ver si encontramos otro corrupto. De estos hay pocos. Recordaba que había más, la verdad. A ver si hay alguno más corruptor por aquí. Ah, no, es que están por aquí. Están por debajo del texto, perdón. Los estaba buscando aquí arriba. Pues a ver si encuentro uno corruptor. Mira, este del ojo lo llegué a ver en la tercera peli de Dungeons and Dragons, que era el Tom of Darkness, que pues
se vea un lanzador de conjuros que tiene este conjuro. Debe estar por aquí. Que era... A ver, ¿cuál era? El ojo del zombie, no. El de Beholder, no. Evil Eye, creo que este. Creo que es este. No, el Evil Eye no es. Pues... Ostras, pues ¿qué conjuro era este? Estoy empezando a olvidarme porque estaba aquí seguro. Eye of the Beholder, creo que es. Sí, el Eye of the Beholder. El Eye of the Beholder, que además no es corruptor, pero te hace que te salga un pedúnculo con un ojo al final. Y mira, otro que tiene conjuro de corrupción, que es el de... Al menos hay que decir de que no te dañaban lo que ibas a utilizar, afortunadamente. Este, por ejemplo, te quita un dado de fuerza. Lo que sería el idioma prohibido. Que lo que haces es que... No, perdón. Conversación prohibida, que es que le prohíbes a alguien poder hablar de un tema. Esto está guay. ¿De qué nivel es? Corrupción 5. Una criatura permanente. Bueno, está roto, pero está guay. Y así hay un huevo de conjuros. Y como podéis ver, está. La mayor parte son cosas de hacer daño, pero hay algunas cosas bastante temáticas. Para el corazón. Para el corazón, de que es de asesino. No son prejuicios, ya. Hay algunas que tienen componentes de drogas. Por ejemplo, el para el corazón. Que se lo lanzas a alguien y tiene que hacer una tirada de salvación de fortaleza. Y le haces tener un ataque al corazón y le haces que se baje a menos 8 puntos de golpe. Y menos 9 al final del round. Y alguien tiene que curarle alguien tiene que curarte en un asalto o mueres. O sea, el máster un PJ, ya. Es que es como muy heavy todo. Vale. Aquí tenemos todo lo que serían objetos malvados. Que evidentemente aquí hay cosas en plan rollo componentes chungos. Vale. Con componentes chungos y ese tipo de cosas. Artefactos, la mayor parte, hay que decir que los artefactos que hay aquí, comparados, no son tan emblemáticos como los que hay en los libros manuales básicos. Y aquí tenemos la parte del manual que realmente la gente usaba, que es el bestiario. Bueno, este bestiario en concreto te habla acerca de los señores demoníacos, porque esta es la primera vez que aparecen en tercera. Con lo cual tenemos a Demogorgon, que aquí la verdad es que no es realmente impresionante. Esta ilustración la verdad es que podría ser mejor. Pero no solamente tienes al príncipe demoníaco, sino además tienes todo a sus seguidores. Poco después, que es ya bloque de texto. Bloque de texto y bloque de estadísticas. Con por ejemplo, 12... Joder, es que está todo... Tiene por aquí un Valor, por aquí 12 guardaespaldas Marilith. O sea, llega tú a él. Tenemos aquí a Gratz. Tenemos a Julex. Tenemos a Orcus. Que ya sabéis que Orcus suele aparecer mucho. De hecho, en cuarta también sigue apareciendo. Yenogu. Y aquí tenemos a los archidiablos, que tendríamos al anterior, señor de Avernus, que no es Zariel, es un valor cualquiera. Bueno, un valor un poco subidito, pero Dispater. Y tendríamos por aquí estos dos que se llaman muy bien. Hijo, hija. Y tendríamos por aquí, si no recuerdo mal, creo que es el octavo. Este señor aparecía en esta forma en Neverwinter Nights. Con lo cual es que es Mefistófeles, evidentemente. Y tendríamos aquí hasta Asmodeo. O sea, tenemos aquí además con fichas completas. Tenemos Asmodeo directamente. Sí. Y luego a partir de aquí ya tenemos cosas como los demonios, distintos tipos de demonios. Esto te complementaba lo que sería la lista de dominios porque hasta ese momento cosas como los Barirúa no estaban.
Con lo cual te daba un poco la doble situación de que te aparecían con algunas reglas que no utilizaba el resto, era un poco caótico, literalmente. Y aparte de eso, no hay tantas criaturas, pero es que ya te lo compensaba con los señores demoníacos, literalmente. Y aquí te hablo un poco acerca de hacer un PJ, hacer PJs, pero es muy testimonial. Hay un manual mucho mejor que es de AEG, que es de Evil, que sí que te habla acerca de llevar malvados de una manera no irónica. Y como podéis ver, esto es un manual que Wizards of the Coast no sacaría nunca más. O sea, realmente sacan manuales de cosas malvadas, pero no en esta concentración. No en esta concentración y por lo menos no tanto. Este es un manual que es un poco casi hijo de los 90, porque prácticamente es bastante edgy. Empiezas ya directamente con esconde este libro es para el máster, que no lo lean los jugadores, a pesar de que todo el mundo se lo leía todo. Pero bueno, a pesar del... Bueno, espero que esto ha sido instructor. La verdad es que ha sido un poco una idea peregrina porque he dicho, pues mira, voy a hablar de alguno de esos libros antiguos de los cuales ya prácticamente no se habla, porque además este manual ya prácticamente nació muerto porque es de las últimas épocas de tercera edición realmente revisada. Esto ya no se utilizaba. Se utilizaba principalmente porque había algunos monstruos, pero ya había algunas cosas, como por ejemplo, esto sobre todo se nota en los señores demoníacos, que es que, por ejemplo, si nos miramos, por ejemplo, la ficha de Gratz, y vemos las resistencias que tiene, que además, hostia, ya no sé, que, por ejemplo, tiene resistencia al daño 15 más 6. Eso significa que tienes que ir con un arma más 6, cosa que no existe en el manual básico. Tienes que ir al manual de los niveles épicos, que es otra cosa que cortar, para que los 15 primeros puntos de daño no los absorbiera. Porque es lo que había la reducción de daño. Si no tenías el arma necesaria, directamente había una cierta cantidad de umbral de daño que la gente se comía. Eso es una cosa que echo de menos de esta edición, francamente. Esto es algo que además tenía también Pathfinder 1, porque la había heredado de tercera. Pero en este caso, en revisada, por ejemplo, esto lo cambiaron un poco haciendo que hubieran materiales. No simplemente el bono. Esto es una cosa muy de tercera edición, el hecho de tener ahora más 6, más 7, más 8. Que esto, la verdad es que era bastante impracticable a niveles altos porque tenías que crear toda una gama de armas que pudieran existir que tenían unos bonificadores prácticamente absurdos. Ya podéis ver que, por ejemplo, que el Gratz tiene armadura 43. Por ejemplo, 500 puntos de daño, recupera 5 puntos de golpe oportuno, tenía resistencia a la magia 38, que era una dificultad que tenía que superar el lanzador de conjuros que le tuviera que entrar, y si no superaba 38, cosa que era dificilísima, porque sumaba su nivel más dotes que pudiera llegar a tener y si tenía alguna cosa que pudiera superar. Esto directamente un mago de nivel 20 tiene que sacar un 18 más en un dado de 20 para poder colarle un conjuro. O sea, esto es muy de tercera edición. Pero bueno, espero que haya sido instructivo. A pesar del percance que hemos tenido a mitad de emisión, que no sé si esto lo voy a poder arreglar de alguna manera. A lo mejor intentaré descargarme el vídeo, ver si puedo hacer un corte y resubirlo. Y esto es el manual de la Oscuridad, un pedazo de historia que nunca más será. Y vete a saber si hubieran seguido por ahí, si tendríamos Baldur's Gate 4. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.